Antes que empezamos, quiero meditar sobre algo, bueno, nada más algunos momentos. Quiero pensar sobre el privilegio de estar aquí hoy. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Por la misericordia y la gracia del Señor. Y quiero pensar por un momentito que cómo este grupo de personas llegaron aquí. Primero, todos nosotros tenemos muy poco en común. Hay gente como yo que nací muy por el norte de aquí. Hermana Emily nació muy por el sur. Muy por el sur, algunos del DF que están en medio más o menos, de ranchitos de todas partes de Sinaloa. ¿Y cómo llegamos aquí? Por accidente. Este no es el único iglesia de Dios en Los Mochis, pero es la iglesia donde nosotros estamos. Entonces, estamos estudiando Hechos y estamos viendo cómo el Señor está formando su iglesia. Y estamos emocionados y vemos cómo Pablo está chambeando en y los eventos. Pero en realidad es la misma historia de nosotros. El Señor está formando la iglesia. Y el privilegio está en parte. Dios está obrando. Por esta razón estamos aquí. Ahora, yo estoy consciente que tal vez no todos que están aquí o tal vez va a escuchar por internet son creyentes, son salvos. Yo estoy consciente que algunos aquí pues no saben por qué están aquí. Tal vez hay un invitado que pues no estoy muy seguro por qué estoy aquí. Pero me invitaron y pues ni modo, estoy aquí. Yo puedo decir a ti esta mañana, es por la obra del Señor del universo que estás aquí. Y antes de 25 años, nadie ni imaginaba este grupo. Pero por una invitación, algunos de ustedes conocieron la palabra aquí. Algunos entraron la puerta sin conocimiento ni pensando por qué estaba entrando. Algunos de nosotros conocimos la palabra en otras partes y otras circunstancias estamos aquí hoy. Pero el privilegio de estar aquí. Es un grupo de personas que el Señor ha traído. No es al azar, pues si voy, no voy. Aquí estoy por accidente. No hay accidentes aquí. Y el otro domingo no vamos a estar aquí. Hay gente que han conocido el Señor a través de estos eventos que tenemos afuera de la iglesia. Hay gente que ha escuchado de primera vez. Hay mucha gente que ha escuchado la palabra en estos eventos que han decidido claramente que no, jamás regreso con No les gustó. Pero hay muchos que han escuchado, por lo menos han escuchado.
Mi exhortación esta mañana es que invitamos todos los que podemos por el otro domingo. Yo he invitado gente, algunos no han aceptado. Escucha, pues, medio religioso, aunque hay comida. Pero creo que hay otros que sí van a estar. Entonces, mi exhortación esta mañana es como tú estás aquí esta mañana porque alguien te invitó o usted era testigo de una vida en el Señor. Y por otras circunstancias que están aquí hoy. Tal vez hay alguien, un vecino, compañero de trabajo, primo, prima, que va a aceptar una invitación a ir al campo, a compartir la tarde, comida, convivencia. Y tal vez ellos escuchen la palabra por primera vez. Y hay algunos que no aguantan ir al culto domingo, está bien, que vienen nada más por la comida y la conveniencia. Si este es donde ellos están, pues excelente, a venir, a ir a compartir con nosotros. Porque cuando nosotros estamos juntos, el mundo tiene que ver algo diferente. Una vez invité a una pareja a ir y cuando llegaron yo fui allá con ellos al bajar el carro y estaba lejos de todos ustedes, estaban lejos y ellos dijeron, ¿qué es este? Y yo pues gente, no, ¿qué es este? Este es un evento diferente y mientras estamos todavía lejos, ¿qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es la paz que escuchamos? Este grupo tuvo un testimonio enorme a esta pareja y ni entrar. Y ellos de antes conocieron a algunos de ustedes. Entonces, mi exhortación es que como tenemos el privilegio de estar aquí esta mañana por varias circunstancias diferentes, invitamos a otros que pueden convivir con nosotros y la oración de nosotros es que el Señor obra y que nosotros podemos tener un testimonio al mundo. Ahí estamos. Vamos a empezar. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por cada uno que está aquí esta mañana. Estamos orando por nosotros mismos, Señor, que tú obres en nosotros, los creyentes que están aquí esta mañana. Queremos ser cambiados, Señor, queremos vivir, queremos madurar, Señor, en nuestra fe. Queremos ver el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, cambiándonos, Señor. Por los que no son creyentes, Señor, esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo mueve en ellos, que tú das el fe necesario por la salvación y tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Que ellos también pueden disfrutar la salvación en ti. Y por todo esto damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con capítulo 19 de Hechos. Y igual, como nos comentaron que todos los hechos estamos viendo la iglesia formando y estamos viendo las circunstancias diferentes. En cada capítulo hay otras circunstancias, otros eventos y queremos ver los principios en este tiempo cuando el Señor está formando la iglesia y cómo y estamos
observando que muchos de los eventos en este tiempo son muy parecidos de nosotros, en nuestra iglesia. Y en estos 7 versículos vamos a ver varias cosas, pero básicamente vamos a ver que para ser salvo tenemos que tener la información, tenemos que tener la fe basado en Jesucristo mismo y tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a tener esta exhortación que necesitamos examinar nuestras vidas. ¿En qué está basado nuestra fe? Que estamos en las rocas, que es Jesucristo. Y queremos ver la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para estar confiados que estamos en la fe. La primera cosa que quiero ver esta mañana es el primer punto es la exposición de una fe incompleta. Una fe incompleta. Vamos a leer versículos 1 y 2, aunque que estamos viendo está en 2. Pero dice, mi versión dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído de hablar del Espíritu Santo, respondieron. Ahora voy a hacer un comentario que creo, aunque no está aquí precisamente, es que Pablo pregunta a ellos esta pregunta específica porque algo no cuadra en qué están diciendo. Ellos están compartiendo, ellos están abiertos acerca de su fe, pero algo no cuadraba. Algo ya no está como Pablo está pensando de que deben compartir. Y esta pregunta de Pablo revela que una profesión externa puede ocultar una deficiencia interna. No todos que expresen una fe son salvos. Y Pablo está preguntando ellos para revelar su respuesta y seguir instruyendo ellos. Tenemos que recordar que vamos a saber si hoy el evangelio que ellos están siguiendo era de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene entre 19 y 24 años que murió a este punto. Ellos tienen bastante tiempo en esta fe, en este conocimiento limitado. Pero el fe verdadero no es simplemente un asunto intelectual o sincero. Nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Conozco a una señora, pues ella tiene, vamos a decir, creo que más fe que yo, pero su fe está basada en un Diosito y María. Y ella cada vez que hablo con ella me explica los milagros que María está haciendo y Diosito. Ella está sinceramente equivocada. Y mi esposa tiene 30 años compartiendo con ella. Pero ella sigue sinceramente equivocada. Romanos 10. Romanos 10, 2 y 3 dice,
Pablo escribe, puedo declarar en favor de ellos que muestran que celo por Dios. Pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. No son salvos. Aunque que Pablo dice que ellos tienen ¿qué? Un celo por Dios. Tienen un celo, pero no tienen el conocimiento. En realidad, Pablo dice que no se sometieron a la justicia de Dios. Están afuera. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Jesús mismo va a darnos una definición de la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús mismo define la vida eterna como conocer a Dios y a Jesucristo. Vimos este domingo pasado en la vida de Apolo. Apolo en el versículo, el capítulo anterior, en 18, él estaba predicando. Tiene un don de compartir, pero estaba compartiendo un evangelio corto, no completo. Y vimos este domingo pasado. Que vemos aquí en ellos, en estos primeros versículos, es el peligro de una fe incompleta. Tenemos que examinar nuestra fe. Una fe verdadera tiene que estar basado en el evangelio completo. Podemos estar muy sinceros y creo que cada uno de nosotros conocemos gente que son sinceros de todo corazón, sus motivos son buenos, vamos a decir, pero están equivocados. Sinceramente equivocados. Aquí tenemos discípulos. Pablo dice que son discípulos, pero están equivocados, no tienen el evangelio completo. Necesitan saber, conocer el Señor Jesucristo verdadero. Versículo 3, vamos a ver la insuficiencia de la religión preparatoria. En versículo 3 tenemos entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. ¿Qué era el bautismo de Juan? Pues era ¿qué hizo Juan el Bautista? Él llamó a la gente a hacer ¿qué? ¿A ser salvo en él? No. Él llamó a ellos a qué? Arrepentir. Su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Pero él claramente apuntaba a otro, a Jesús. Dice, no, este no es un fin aquí que estoy compartiendo, viene otro. Mateo 3:11. Juan el Bautista hablando, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él
los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El mensaje de Juan era una preparación por la venida, por el ministerio de Jesucristo. No era el fin. Su mensaje no estaba equivocado, pero no era el fin. Era nada más apuntando a Jesucristo. Lucas 7:28. Jesús hablando. 7:28 dice, les digo, Jesús hablando, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Jesús diciendo que Juan, nadie estaba más grande que Juan. Su ministerio, como el Señor había obrado en su ministerio, su vida. Pero el más pequeño en el reino, ¿qué? Más grande que él. Jesús muestra el contraste entre Juan y el reino. Y quedar con un evangelio corto no era suficiente. Hebreos 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es una exhortación a avanzar hacia la madurez. Esta gente había pues quedado con un mensaje bueno en su momento, pero apuntado a Jesús. La religión corta o preparatoria, aunque está bueno, pero no tiene el evangelio completo, no salva. En este caso, enseña o da una indicación dónde va, pero no está completo en Jesucristo. Versículo 4. Vamos aquí, la necesidad de Cristo como el objeto de la fe. Gente tienen fe en muchas cosas. Tal vez si vamos aquí al centro esta mañana y preguntamos 100 personas en qué tipo de fe tienen, a lo mejor salimos con 100 respuestas diferentes. No es que como humanos faltamos fe. Mucha gente tiene mucha fe. La pregunta es, ¿en qué? Igual, muy sinceros en sus fe, pero están equivocados. Hay gente que pueden tocar tu puerta de tu casa, bien vestidos, ya con su nombre a un lado. Están sinceros. Están en tu puerta ganando su salvación, tratando de ser más miembros de su iglesia. Son sinceros. ¿Y tienen un fe en qué? Hasta ellos van a decir que creen en Jesucristo. Pero su fe
está equivocado. No es el evangelio de Jesucristo. Es otro evangelio. Versículo 4. La necesidad de Cristo como el ejemplo de la fe. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Pablo aclara que el fe verdadera debe descansar únicamente en Jesucristo. La fe salvadora no es una creencia abstracta, sino confianza personal en Salvador, crucificado y resucitado. El Evangelio no está completo hasta que se centra plenamente en la persona de Jesucristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Ni Juan el Bautista, el más grande, según Jesús, el más grande de entre los hombres. No hay salvación en él. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesús declara ser el único camino al Padre. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, no por las obras de la ley, porque por este es nadie a ser justificado. Nuestras obras, nuestra fuerza, ni parte del Evangelio nos salva. La fe siempre debe tener el objeto correcto. No basta con creer en general, es necesario confiar en Cristo. Todos nosotros conocemos gente que dice, oh, yo creo. Sí, yo creo. ¿En qué? Hay mucha gente hoy en día que tienen algo de verdad en que tienen fe, pero no está completo. La fe verdadera descansa exclusivamente en su obra perfecta, la obra de Jesucristo. Versículo 5. Vemos la respuesta obediente de la fe salvadora. Estos hombres estaban abiertos a escuchar que Pablo iba a explicar. Entonces, en versículo 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Al comprender el Evangelio, estos discípulos respondieron con ¿qué?
obediencia. Nosotros seguimos obedeciendo en nuestro deseo. El bautismo representa una unión con Cristo. No causa la salvación, pero es una representación, es un mandato del Señor. Vamos a ver Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo manda el bautismo como parte del discipulado de obediencia. En estos hombres vemos que están obedeciendo. Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, y en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andamos en una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que andamos en una vida nueva? Nuestros deseos han cambiado, nuestras prioridades, nuestros motivos, nuestra perspectiva, los pecados del pasado tienen el mismo atracción. No. Una vida nueva. El bautismo simboliza unión con la muerte y resurrección de Cristo. Primero de Pedro 3:21. Primero de Pedro 3:21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo se relaciona con una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo. Y podemos decir, la fe salvadora siempre produce obediencia visible. Nuestra obediencia es visible. ¿Estamos viviendo como antes? ¿Somos como antes? No. El bautismo marca una identificación pública con Cristo y demuestra que la fe genuina se expresa en compromiso real con Él y con su iglesia. Obediencia. Este asunto de un fe a medias en estos años
Si tienes más de un año, 2 o 3 con nosotros, hemos visto, hay una atracción que gente tiene al Evangelio. Vienen, están aquí por un tiempo. A veces tienen una confesión de fe. Pero su fe está a medias. Y que no vemos es la obediencia al Señor. Y en tiempo, puede ser semanas, meses, días, ¿qué vemos? Se apartan. Vamos a decir que ha pasado mucho. Si hay una atracción, hasta un punto ya saben que es cierto. Pero en realidad, cuando viene de obediencia, a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos obedeciendo hoy por el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, no que somos perfectos. Pero es una fe a medias. Escuché una historia esta semana. Hubo un misionero que fue a visitar a un señor que estaba en el hospital. Y en el cuarto hubo dos camas y él fue, creo que era 4 o 5 veces, explicando el Evangelio a este señor. Y 2 o 3 días entre cada visita y el señor estaba grave. El misionero fue un día y llegó al cuarto del hospital y la cama donde estaba el señor que estaba compartiendo con él estaba vacío. Y resulta el hombre había fallecido. Pero el compañero, el siguiente cama, dijo, no te preocupes, el Señor decidió y entregó su vida antes de morir. Pues el misionero decía, pues, es un gran alivio, estoy contento por este. Y preguntó el Señor en la cama seguida, ¿y cuánto tiempo tienes como cristiano? Y el Señor dijo, yo no soy cristiano, pero yo sí sé cuál es el Evangelio. Conoció el Evangelio suficiente bien para compartir con otro, pero él no hizo ninguna profesión. A tener un conocimiento sin salvación. La fe salvadora produce obediencia visible. Punto 5, la obra esencial del Espíritu Santo. Versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Hemos comentado en primera parte de Hechos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en este tiempo, hubo una manifestación de su presencia. Era único en este tiempo. Algunos años después de no vamos a verlo otra vez. Hasta algunos inventaron hace como 100 años.
Pero el punto aquí es la obra esencial del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo confirma que estos creyentes están unidos en Cristo. Romanos 8:9. 8:9 va a explicar que su presencia no es opcional, sino esencial en toda verdadera salvación. 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy en día, no eres salvo. Punto. Quien no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cada creyente tiene ¿qué? Un sello que es el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, ¿qué es? No es de Cristo. Los creyentes son sellados con el Espíritu como garantía de su herencia. ¿Y cómo podemos saber que tenemos el Espíritu Santo? No estamos profetizando, no estamos hablando en lenguas. ¿Cómo podemos saber? Precisamente hace rato comenté. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en obediencia? Si estás viviendo en obediencia, no estoy hablando de perfección, pero si estamos obedeciendo, es evidencia del Espíritu Santo. Los motivos han cambiado. Nuestra perspectiva del pecado de antes ha cambiado. Nuestro deseo de estar en unión con otros creyentes y con el Señor ha cambiado. Tito 3, 5 y 6. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el ¿qué? Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu es la confirmación de la salvación. Su presencia demuestra que la obra de Cristo ha sido aplicada. Hay evidencia. Si estamos profesando que somos creyentes, pero estamos viviendo la vida de antes, los motivos de antes, los pecados de antes, ¿qué podemos pensar? Que no somos salvos. Si no hay cambio.
La vida cristiana es una transformación interna producida por Dios mismo. Hemos sido transformados. Estamos viviendo vidas nuevas. Yo no veo muchas sonrisas. Acabo de pensar esta mañana, estamos bendecidos, estamos aquí. Yo estoy de acuerdo. El tema es importante. Pero es buenas noticias. Si estás en el Señor esta mañana, todo es buenas noticias. Si no estás en el Señor esta mañana, todo es malas noticias. Debes salir aquí deprimido, con lágrimas, porque no hay esperanza. Y cuidado cruzando la calle, porque si mueres en tu pecado, hay consecuencias eternas. Y por último, punto 6, las señales confirmatorios de la obra de Dios. 6 y 7, versículos 6 y 7. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Vimos el mismo patrón en otros, en Hechos 2:4. Vimos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y Hechos 10:44 y 46 vimos en el primer caso, el Espíritu Santo vino sobre los judíos. En Hechos 10:44 y 46 tenemos el mismo sobre los gentiles. Dice 44 y 45, 6. Mientras Pablo estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Los señales del Espíritu Santo apuntan a la obra de Dios. Si ves un cambio en tu vida, si estás aquí esta mañana, si ves un cambio en tu vida, apunta a qué? El Señor ha hecho algo en ti y en mí. Siempre el enfoque permanece en el Salvador, que da el Espíritu Santo a todos los creyentes. ¿Cómo podemos concluir esta mañana? La fe verdadera debe estar basada en la revelación completa del Cristo, no a medias. Algunos tienen acostumbrado a compartir nada más el más atractivo. Hay iglesias que comparten nada más parte. No tienes que cambiar. Nada más leer esta oración y ya estás. Muy popular a no compartir todo el Evangelio. Nada más parte. Otra conclusión. La sinceridad sin verdad no salva. Hay mucha gente en infierno hoy que están muy sinceros. Muy sinceros, tal vez más sinceros que nosotros, pero estaban sinceramente equivocados.
¿Qué dice nuestra cultura? El mundo dice que no, es nada más tu sinceridad. Tú tienes este Dios, yo tengo otro, hay otro, pero si crees con todo tu corazón, en el final Dios va a hacer algo, un movimiento y el cielo para todos. Nada de palabra está diciendo esto. La religión verdadera siempre debe llevar a Cristo. Cristo es el centro de este público, de toda la enseñanza. Debe ser Cristo es el centro. La fe salvadora está centrada exclusivamente en Jesús, no en otros, ni obras, ni gente, ni otras ideas. La fe genuina produce obediencia visible. Estamos obedeciendo. Es de la evidencia que somos salvos. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y no estamos obedeciendo. Tenemos este deseo. A obedecer la palabra no es natural a nosotros. ¿Qué podemos decir? Pues antes de que conocí la palabra, yo estaba obedeciendo con todo mi corazón. No, nadie dice esto. Cada uno por su opinión y ganas de hacerlo. Ahora queremos obedecer. No estamos haciendo perfectamente, pero ese es nuestro deseo. Y este deseo es porque el Espíritu Santo mora en ti. Otro punto que vemos es el Espíritu Santo es esencial en la salvación. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, estás sinceramente equivocado. Y Dios lleva suavemente su pueblo de lo incompleto a la plenitud de Cristo. Como creyentes debemos seguir aprendiendo. Como he dicho, yo tengo pena de decir cuántas cosas yo he aprendido en la vida con el Señor en el último semanas, meses, años. Siempre hay algo para aprender. Y estos 7 versículos nos llama a examinar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe? Y vamos a concluir con un versículo, Colosenses 2, 6 y 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Salvador, ahora que viven ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Estamos llenos de gratitud esta mañana? ¿Y por qué? Por la posición que tenemos en Jesucristo. El Espíritu Santo está dando evidencia en nuestra vida. Y cuando pasa, queremos compartirlo. ¿Estamos contentos que alguien compartió con nosotros? Sí. ¿Y quién va a estar alegre que tú compartes con ellos? Tal vez con una invitación el otro domingo. Oramos. Señor, estamos alegres, Señor, esta mañana y estamos llenos de gratitud por la obra que has hecho en nosotros. Pedimos por cualquier persona que está escuchando esta mañana que no está en la fe, que no tiene un fe verdadero, Señor, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, no ha visto estos cambios en su vida, en su actitud, en sus motivos, en su vida de santidad. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros, confirmando, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Darnos oportunidad, Señor, a compartir con otros
Damos gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.